Jueves 3 de junio, lección número 10, el nuevo pacto, para memorizar. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Padre, gracias porque ya no está Aarón. Gracias porque ya no está Caifás. Gracias porque ya no está Anás. Gracias porque no están los sacerdotes humanos. Ahora tú eres nuestro supremo sacerdote en los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos entiendes y ahora va a beneficiarnos con tu sangre derramada en el Calvario. Amén. Para hoy, jueves, el sacerdote del nuevo pacto. Mire, cuando Jesús murió, algo extraño pasó con la muerte de Cristo en el templo. Porque cuando Jesús murió, dice en Mateo capítulo 27, versículos 50, 51 y 52 y 53, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el espíritu, o sea, dio su vida, su aliento, y he aquí, el velo del templo se rompió en dos. ¿Saben ustedes cuánto pesaba el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? 2,200 libras. Es decir, si esto le caía encima a cualquier persona, la mataba enseguida. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. ¿No le recuerdan a ustedes la séptima plaga, cuando va a temblar la tierra en la séptima plaga? Porque Jesús participó de las 7 plagas de Apocalipsis 16. En el Calvario Jesús recibió todas las plagas. Cuando Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, ¿qué copa? Si se van a Apocalipsis 16, dice que era la copa de las 7 postreras plagas. Entonces, Jesús recibió las 7 plagas, entre ellas la última, que dice que el velo, que dice que la tierra tembló. En la séptima plaga va a temblar la tierra. Y Jesús pasó por esa experiencia para que tú y yo no pasemos. Las 7 plagas van a caer en el planeta por los impenitentes que se resistieron en recibir y de hacer el pacto con Dios. Continúa diciendo la lectura. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, muertos, se levantaron. ¿Saben ustedes qué dice la pluma inspirada? En el libro Comentario Bíblico, en el tomo 1, dice que la mano que escribió en la pared ante el rey Belsasar en Babilonia es la misma mano que abrió los sepulcros de los santos. Y ese es otro estudio. ¿Saben ustedes que la pluma inspirada nos dice que los que murieron en el martirio por Cristo fueron los que se levantaron en esa resurrección especial? Por ejemplo, Zacarías, que fue muerto entre la entrada y el altar. Isaías, otro. Amós, que fue muerto por un hijo
por el rey Amasías. Es decir, este y otros tantos que después voy a dar un estudio, los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió. Ninguno se levantó primero que Jesús de su tumba. Todos los sepulcros de estos santos mártires se abrieron. Y dice, se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección, o sea, de la de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos a predicar. Es decir, cuando Cristo muere, dice que una mano misteriosa rasga, rompe el velo del templo. ¿Por qué lo rompe? Dice en el deseado de todas las gentes que cuando Jesús murió, dice que el animal que iba, como Jesús murió a las 3 de la tarde, y el sacrificio de la tarde era a las 3, a la misma hora que Jesús murió, los sacerdotes tenían un cordero amarrado para ser muerto en el sacrificio vespertino. Y tan pronto Jesús murió, ya Dios no necesitaba la sangre del animal. Por tanto, se sale desatado y corre y escapa el animal, porque ya Dios había aceptado la sangre de Cristo en lugar de la sangre de los animales, y esa sangre era la sangre del pacto que es derramada por vosotros, dijo Jesús en la Santa Cena de Mateo 22. Entonces, cuando Jesús resucita, Él resucita aproximadamente a las 4 de la mañana, que todavía el sol no ha salido ni aparece. En el momento más oscuro de la noche está entre las 3 de la mañana y 4. A esa hora fue que Jesús resucitó. Primero que el sol, que era adorado por los romanos y por los baalistas o seguidores de Baal, que era Satanás. Ahora, cuando Jesús resucita, lo primero que hace Jesús es, cuando María Magdalena lo encuentra, ¿qué le dice Jesús? María Magdalena quiere adorar a Jesús, y entonces el Señor Jesús dice, no me toques. Juan 20, 17, versículo 16, dícele Jesús en hebreo, María, que es Miriam. Volviéndose ella, le dice Raboní, que significa mi grande, que quiere decir maestro, o sea, didáscalos, el que enseña en el griego. Versículo 17, le dice Jesús, no me toques. ¿Por qué Jesús le dice a María, no me toques? Realmente la traducción no es correcta en el griego. Dice, deja de tocarme. ¿Por qué? Porque María estaba abrazada a los pies de Jesús y no quería Jesús recibir los honores de Dios sin antes asegurar la aprobación del Padre. Y por eso que le dice a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A qué hora fue que Jesús subió al cielo? A las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio matutino, que se ofrecía el cordero. Y a esa misma hora, a las 9 de la mañana, Cristo se presenta ante el Padre. Cristo no sabía, como humano, oiga bien, como humano, no sabía si el Padre había aceptado su sacrificio. Cuando sube al cielo, Él se presenta como humano. ¿Por qué? Porque Cristo, antes de venir a la tierra, hizo un pacto con el Padre de entregarle sus poderes y se los guardara. No fue que Cristo perdió sus poderes de omnipotencia, omnisciencia y todopoderoso, de omnipotencia. Cristo lo que hizo fue que le entregó al Padre esos poderes para que se los guardara, para que cuando viniera a la tierra no pudiera usar esos poderes y aventajara al hombre, y el hombre dijera, no,
Jesús venció porque tenía esos poderes. No, Jesús dejó esos poderes en el cielo y vino como hombre a la tierra. Y venció como hombre, pero la victoria vino por su relación con Dios Padre, que es lo mismo que se nos pide a nosotros hoy, nuestra relación con Dios Padre. Entonces, cuando Él sube al cielo, ¿sabe qué sucede en el cielo? Cuando Él sube, dice Hebreos, el capítulo 1, dice, adórenlo todos los ángeles. Adórenlo todos los ángeles. Y entonces, en el capítulo 2, en el capítulo 1, 3 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, cuando Cristo subió al cielo, buscando la aprobación del Padre, el domingo de resurrección a las 9 de la mañana, entonces el Padre dice, tu sacrificio pues perfecto. Como fue perfecto, adórenlo todos los ángeles. Y entonces dice después, siéntate a mi diestra, mientras tanto yo pongo a los enemigos como estrado de tus pies. Y mis hermanos, cuando Jesús recibió la adoración de los ángeles con la aprobación del Padre, su sacrificio había sido aceptado por Dios. Y ese día, en la tarde, Él baja a la tierra. Léalo, está en los evangelios, ¿no? Yo no me estoy inventando nada. Y cuando Él baja a la tierra, uno de los medios que usa es que se junta con un grupo de discípulos camino a Emaús. Camino a Emaús. Eso está en el libro de Lucas. Y Él comienza a hablar con los discípulos que estaban muy tristes, unos discípulos camino a Emaús. Eso fue en la tarde. Iban caminando a un sitio de una distancia de 12 kilómetros. Estaba a Emaús. Es decir, el camino se tomaba 2 horas caminando. Y entonces Jesús habló con ellos, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y entonces Jesús les dice que comenzando desde Moisés y los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y entonces ellos se detuvieron. Es decir, me da a entender que si Jesús, como la puesta de sol para esta fecha es a las 6:30 más o menos en Jerusalén, Jesús saldría como a las 6 o a las 5 de la tarde o a las 5:30, saldría con los discípulos camino a Emaús, y llegó de noche a Emaús. Y ellos le pidieron que, como era peligroso caminar de noche sin bombilla en la calle, sin nada como tenemos ahora, Jesús aceptó. Y dice versículo 31, 30 y 31, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y los dio. Y el 31 dice, fueron entonces abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos. Esto, Jesús se pasó 40 días instruyendo a la iglesia, no 40 días de 24 horas, sino 40 días ocasionales, dice la pluma inspirada. Y entonces, el último día, cuando él sube al cielo, cuando él va a subir al cielo, él reúne a los 120 y les dice, oigan, esperen la promesa. Porque yo sé que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu no muchos días después de esto. Entonces,
dice, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. En el griego dice, fue alzado lentamente. Y una nube le recibió. ¿Qué nube? Dice el deseado de todas las gentes que esa nube era, en la página 771, era una nube de ángeles. Le recibió y le quitó de sus ojos. Y entonces Jesús comienza su ascenso hacia el cielo. Cuando llega al cielo, si usted lee el último capítulo del deseado, va a ver cómo fue Cristo recibido. Dice que todos los reinos del mundo, del universo entero, se reunieron, todos representantes, a recibir a Jesús junto al Padre y junto a los ángeles fieles. Y hubo una fiesta enorme, Y después que él es adorado como Dios, él no podía entrar a ministrar en el santuario celestial sin antes haber sido ungido como sumo sacerdote o high priest. Entonces, ¿qué hizo? ¿Quién unge a Aarón? Quien unge a Aarón es su hermano Moisés. Quien unge a Cristo es su Padre Dios. Es decir, Moisés era un símbolo de Dios Padre. Y Aarón tendría la función de Dios Hijo como sumo sacerdote del pueblo de Israel. Cuando Jesús es ungido, lo que hace es que derrama, primero había que ungir los enseres, es decir, el mobiliario del santuario celestial. Y ungir al sumo sacerdote para el oficio. Y entonces Jesús es ungido con el Espíritu Santo y con el aceite santo. Y dice el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo titulado El Pentecostés, que cuando Cristo es ungido, le voy a leer esa cita, es corta. Dice que cuando Cristo es ungido, oiga lo que dice aquí. Cuando Cristo entró, página 31, en mi libro físico. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Oiga ahora, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial y de acuerdo con su promesa había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido la autoridad completa en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Es decir, cuando Cristo fue ungido en el cielo, ese aceite sagrado, símbolo del Espíritu Santo, salpicó a la iglesia. Y por eso es que todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120. ¿Me están siguiendo la idea? Y ahí comienza el sacerdocio del nuevo pacto. ¿Usted me está entendiendo? Ahí es que comienza el sacerdocio del nuevo pacto. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, en el capítulo 10, nos dice textualmente, el versículo 4, lo siguiente. Dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque eran perdonados en función de la muerte de Cristo, que cada pecador hacía esto. Entonces, por lo cual, entrando Cristo en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he venido, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y entonces vemos que al Jesús subir al cielo, nos dice el capítulo 7, el capítulo 4 de Hebreos, nos dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para el tiempo de la tentación. Hermano, cuando Cristo subió al cielo, fue ungido por el Padre, fue entronizado en el lugar honorable, que era la diestra, el lugar honorable de preeminencia, y entonces Él es ungido con el Espíritu Santo, como era ungido el sumo sacerdote, que es lo que menciona el libro de los Salmos, el capítulo 133. El capítulo 133 y el versículo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el aceite bueno sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Y qué era Aarón? Sumo sacerdote, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo se cumplió eso? En el aposento alto, según Hechos capítulo 2, con el bautismo del Espíritu Santo en lengua de fuego. ¿Usted me está siguiendo la idea? Entonces, por eso es que Cristo es el sacerdote del nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El pacto antiguo, pero ratificado con su sangre. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor sangre? ¿La sangre de un ser creado o del creador? Porque los animales son seres creados y ellos eran muertos perfectos como sustituto del hombre hasta que viniera la sangre de Cristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, en consecuencia, vemos que al Cristo iniciar su sacrificio, iniciar su intercesión, Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Qué significa interceder? Pedirle al Padre que renueve su gracia cada mañana, como dice Lamentaciones 3:22, renueve su gracia para que su pueblo tenga la oportunidad de santificarse, de ser mejor cada día y completar el Espíritu Santo su obra de santificación en su pueblo. ¿Saben? Hay una cita en el libro de Profecía que yo no quisiera obviarla, que se me estaba olvidando, pero no la puedo obviar. Y dice esta cita importante. Dice Primeros Escritos, página 252, al expirar Jesús en el Calvario, exclamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades. ¿Para qué? Para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado para siempre y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre para aceptar sus sacrificios, porque la sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por Él mismo en el santuario celestial. Primeros Escritos, páginas 252, 253. ¿Ven? Hermanos, esto nos da a entender que el sacrificio aceptable era el sacrificio de Cristo, y por eso es que Él es el sacerdote del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto fue ratificado con su sangre y no con la sangre de los toros ni los machos cabríos. Dice la sierva de Dios en el libro, el comentario bíblico, tomo 7, página 944, dice ella, Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Agrega, muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. La multiplicación de las ofrendas ceremoniales, la sangre de becerros y machos cabríos no podía quitar el pecado. En cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio e inculcada por Dios, que solo por el medio de la sangre de Cristo
hay perdón de los pecados. Nosotros, cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esa gran verdad. Raras veces, mediante una fe viviente y real, hacemos que penetre en nuestra vida esta gran verdad, que hay perdón para el pecado más pequeño, perdón para el pecado más grande. Y termina diciendo, la expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. Entonces fue derramada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. Comentario bíblico, tomo 7, página 944-945 de la pluma inspirada. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Acudamos a él, que él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Oh, la sangre que Cristo